Esta vez les vamos a presentar un programa típico y aquí hace poco viajamos al Museo del Prado en Madrid y queremos mostrarles las obras más emblemáticas y la primera muestra de arte iberoamericano. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo sin Límites. El Museo del Prado abrió sus puertas hace más de 2 siglos y es patrimonio de la humanidad, no solo por su belleza y el valor de su colección, sino porque su legado sigue vivo. Estamos en la Puerta de Velázquez, la entrada lateral al museo. Este monumento al autor de Las Meninas fue construido en 1899 por el escultor Aniceto Marinas y parece que protegiera todo lo que representa este edificio. El pintor sevillano decía que podemos considerarnos viejos cuando tenemos más recuerdos que sueños. Por eso queremos que sueñen con nosotros en esta visita. La colección del Museo del Prado cuenta con algunas de las obras más icónicas del mundo. Por eso, recorrer sus pasillos no solo es una experiencia que despierta los sentidos, sino una lección de historia a través del arte. Empezamos nuestro recorrido en la sala dedicada a El Bosco. Para conocer su obra más enigmática nos acompaña Fernando Suescun, director del área educativa del Museo del Prado. El Jardín de las Delicias es un tríptico que nos revela una composición de carácter religioso, simbólico y alegórico. La tabla de la izquierda representa el paraíso y la creación del mundo. Como nos explica Fernando, aquí se ilustra una idea misógina generalizada en el siglo XV. El hombre era una obra de Dios y la mujer era una obra del diablo. En la tabla central encontramos el Jardín de las Delicias, un falso paraíso poblado de seres fantásticos. Es una exaltación de la lujuria en la que todos están desnudos salvo Adán y Eva, quienes han sido expulsados del paraíso. Abajo, a la derecha, vemos lo que podría ser un autorretrato del Bosco. La tabla derecha nos sumerge en el infierno. Se observan incendios en lo más alto y un mundo al revés. Por ejemplo, un conejo cazando a un hombre y un demonio defecando a un ser humano. Se condena la lujuria del Jardín de las Delicias. A pesar de este mensaje pesimista, El Bosco nos deja una infinidad de detalles cargados de belleza. En el caso del Jardín de las Delicias del Bosco, es una obra llena de detalles, llena de pequeñas cosas que tienes que fijarte, con lo cual la experiencia es mucho más larga enfrente de estas obras, lo cual explica que haya siempre más colas y más gente para ver esta obra. Es también un pintor que invita a verlo con alguien más. Ahora estamos en el corazón del museo, en la intersección de la Galería Central y la Sala 12. Aquí
encontramos a Carlos V en la batalla de Mühlberg, un retrato ecuestre de 1548 realizado por Tiziano. La ubicación de esta obra es importante, porque el gran maestro veneciano influyó muchísimo a Velázquez, un pintor que descubriremos a unos cuantos pasos a través de su obra más emblemática, Las Meninas. Todos los museos tienen sus iconos, ¿no? Y probablemente Las Meninas, que de hecho cuelga en el espacio más emblemático del museo, que es la Sala 12, y en la pared más emblemática de ese espacio, ¿no? Ahí siempre han estado aquellos cuadros que se han tenido como los más valiosos y que no siempre ha sido Las Meninas, ¿no? Diego Velázquez pintó esta obra maestra con dos objetivos: transmitir la realidad y llenarla de significados. El cuadro está fechado en 1656 y se realizó en el cuarto del Príncipe del Alcázar de Madrid. Los protagonistas son la infanta Margarita, que era la hija de Felipe IV y Mariana de Austria, y las meninas de la reina, doña María Agustina Sarmiento y doña Isabel de Velasco. Las meninas eran adolescentes de origen noble que servían en la corte desde su niñez. También vemos al mismo Velázquez trabajando ante un gran lienzo, a los enanos Mari Bárbola y Nicolasito Pertusato, a la dama de honor Marcela de Ulloa y al fondo al aposentador José Nieto. Además, el rostro de los reyes se refleja en el espejo. Estos personajes habitan un espacio compuesto con una perspectiva científica y aérea, lo cual fue todo un logro para la época. Pero más allá de sus evidentes valores estéticos, esta obra tiene una gran cantidad de interpretaciones. Finalmente, el espejo nos hace meditar sobre el mismo acto de ver y sobre los límites que existen entre la pintura y la realidad. Después de conocer a las meninas, volvemos a la Galería Central para encontrarnos con Francisco de Goya al final del pasillo. El maestro español trabajó entre los siglos XVIII y XIX, que fue una época de muchos cambios políticos, sociales y artísticos. Esta es una de sus obras más representativas, La familia de Carlos IV. No solo es monumental en sí misma, sino que también fue un homenaje a las meninas. Goya colocó a estos 14 personajes en un espacio austero, que solo estaba decorado con dos pinturas, que van de la oscuridad a la luz. Tal como hizo Velázquez, él mismo se retrató detrás de un caballete en el lado izquierdo. De esta manera, la familia real aparece más cerca de lo terrenal y transmite una nueva imagen del hombre que se aproxima al siglo que viene. Para que su colección esté más cerca de los espectadores, el Museo del Prado cuenta con recursos educativos que pueden descargarse a través de su página web. Por ejemplo, tiene una guía visual elaborada e ilustrada en colaboración con personas con trastorno del espectro del autismo. También destaca Las Meninas en pictogramas, una publicación online que acerca a todos los públicos a la obra maestra de Velázquez. Tenemos un programa muy importante que antes se llamaba El Prado para Todos, ahora lo llamamos El Prado Inclusivo, y es atender a colectivos con necesidades especiales, sea marginación, sea espectro autista, Alzheimer. Afortunadamente, la dirección del museo apoya todos esos proyectos y estamos trabajando en eso. Además, el museo ha realizado una serie de actividades especiales durante los últimos años, que han trascendido las fronteras y que también llegaron a Perú. Por ejemplo, una de las que mejor ha funcionado, que ha funcionado muy bien, fuera del museo,
es una que llamamos el Prado en las calles, que tuvimos ocasión de estar en 2016 en Lima, igual que en otros países americanos, hasta ya en 16 países, que son reproducciones de cuadros del Prado a tamaño real. La dimensión es 1,20 por 1,80. A veces el visitante puede ver cuadros completos, en otros casos son un detalle, pero siempre a escala 1:1. ¿Por qué? Porque lo importante de un museo precisamente es estar frente a la obra de arte. Hoy día, si ves un libro, ves un dispositivo electrónico, puedes ampliar muchas cosas, pero pierdes una noción de la realidad. Entonces, buscamos jugar con esa idea y, sobre todo, sacar las obras a la calle. Hablamos de museos sin límites. Claro. Es esa misma idea. Muy interesante, ¿verdad? Del Museo del Prado ya hemos conocido sus obras más emblemáticas, su historia y el área educativa. Al volver conversaremos con el director y conoceremos mucho más sobre una ñusta muy especial. No se lo pierdan. Miguel Falomir es doctor en Historia del Arte. Está vinculado al museo desde hace más de 20 años y fue nombrado director del Prado en el 2017. Aquí va lo que conversamos. ¿Por qué podemos afirmar que el Museo del Prado es la institución cultural más importante de España? Pues primero porque lo es y luego sobre todo porque bueno, es de alguna manera la que refleja mejor lo que ha sido la historia de este país en los últimos 500 años. Tiene una vinculación muy próxima con lo que era la antigua colección real y por lo tanto con la monarquía y sí, se puede decir que quien visita el Museo del Prado pues sale con una lección aprendida de historia de España. ¿Y cuál es el aporte de esta institución para la construcción de la ciudadanía? Bueno, yo creo que la cultura en general es un elemento absolutamente fundamental de la ciudadanía. Eso lo hemos visto perfectamente durante la pandemia, ¿no? Nuestra vida hubiera sido mucho más triste, mucho peor y la situación mucho menos llevadera si no hubiéramos tenido acceso a la cultura, ¿no? Al consumo de cultura que se disparó en, por lo menos, la cultura online, ¿no? Y que este museo de alguna manera fue muy beneficiado por ello, ¿no? Yo creo que la cultura integra, la cultura es parte sustancial de nuestra forma de ser y en ese sentido el Prado, como una de las instituciones culturales principales españolas, pues tiene un papel importante de amalgamar socialmente al país. Yo diría que la principal misión del museo es conservar el legado que tiene, mejorar el conocimiento que tenemos del mismo y legarlo a las siguientes generaciones en las mejores condiciones. No somos los propietarios de las obras, sino que somos simplemente quienes durante un momento determinado nos encargamos de su gestión. ¿Crees que los museos trascienden la geografía? Sí, yo creo que sí. Yo creo que todos hablamos del Museo del Prado que está en Madrid o el Louvre que está en París, pero por otro lado son instituciones absolutamente mundiales y normalmente los fondos que tienen no son exclusivos de un país ni reflejan una cultura ceñida a una ciudad, sino que son importantes porque tienen una validez universal y en ese sentido pues es maravilloso. Este no es un museo enciclopédico como puede serlo el Louvre o el Metropolitan, pero estos museos que te permiten recorrer prácticamente la historia de la humanidad dentro del mismo edificio, pues evidentemente están transmitiendo unos valores que van mucho más allá de los estrictamente locales. ¿Qué nos puedes contar sobre el proyecto del Prado Inclusivo? Bueno, es evidente que la historia del arte se ha construido desde un relato hegemónico y ese relato hegemónico pues ha dejado orillados o marginados algunos actores importantes. En algún caso es por cuestiones geográficas. Inauguramos nuestra primera exposición dedicada al arte en los virreinatos americanos, un área geográfica inmensa que el Prado
pues había ignorado hasta la fecha. Y hay un elemento importantísimo que ha sido sistemáticamente marginado, que ha sido las mujeres. Aún así hemos dedicado bastantes exposiciones a mujeres artistas y seguiremos haciéndolo, pero nos parece también tan importante como reivindicar a estas mujeres artistas y explicar, en primer lugar, por qué había tan pocas mujeres artistas y por qué esas mujeres artistas además no podían hacer lo que quisieran como los colegios masculinos, por qué se veían constreñidas por una serie de aspectos ideológicos, sociales, culturales, ¿no? Sobre el matrimonio de la Ñusta, ya que estamos hablando de Perú, ¿qué representa el hecho de haber expuesto esta obra en el bicentenario del museo? Bueno, pues forma parte de esta idea que tenía, que te comentaba antes, de ir expandiendo, ir dando cabida en el museo a todas estas manifestaciones artísticas que en el pasado pues se consideraba que no tenían la dignidad o el estatus suficiente para estar en un museo como este. Y en ese sentido pues fue absolutamente pionera que la primera obra americana que se expusiera fuera en el matrimonio de la Ñusta, pues enormemente agradecidos al Museo Pedro de Osma y bueno, la verdad que fue pues probablemente un peldaño más en esta escalera que nos conduce a la exposición que inauguramos y que hay una magnífica selección de obras procedentes del Perú. Sigan con nosotros que al volver conoceremos más de cerca la exposición Tornaviaje, con una magnífica selección de obras peruanas. La tienda del Museo del Prado tiene una gran cantidad de souvenirs y hasta librería. En ella podemos encontrar objetos como este, que casualmente es peruano. Y seguimos nuestro recorrido por el Museo del Prado visitando la muestra Tornaviaje, que significa viaje de retorno. Y es que esta muestra pone en valor el patrimonio artístico latinoamericano en la historia del arte europeo. Soy catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Granada y en este momento ejerzo como comisario, curador de la exposición Tornaviaje, Arte Iberoamericano en España. ¿Y qué ha descubierto sobre el Perú gracias al estudio de su arte? Yo llevo muchos años trabajando en Perú y de hecho no es la primera exposición que hago donde Perú está puesto de manifiesto. A mí Perú me parece una de las culturas americanas más interesantes, tanto en la época prehispánica como en la época virreinal, y creo que para esta exposición hemos recuperado obras muy poco conocidas que además se han restaurado, y en esa restauración ha aparecido todo un mundo de carácter estético y artístico que no era previsible cuando estábamos viendo pinturas, cuadros determinados con una mala conservación. Con lo cual esta investigación para la exposición creo que va a servir para poner de manifiesto la alta cultura peruana, que a veces queda marginada en relación con otras partes, digamos, de América. Cuéntanos ahora de las obras que podemos ver peruanas en esta exposición. Bueno, pues obras peruanas tienen que ver lógicamente, algunas de ellas, con las devociones principales del Virreinato del Perú en general. La Virgen de Copacabana está muy representada, es decir, muy representada desde obras de cómo se recepciona en España y cómo también se convierte en una devoción importante en España con cuadros, pintura hecha en España. Tenemos, por ejemplo, una escultura maravillosa también de la Virgen de Copacabana en pasta de maguey, que es una preciosidad de finales del siglo XVI, principios del XVII, que va a ser policromada con elementos renacentistas y después barrocos. O tenemos, por ejemplo, uno de los cuadros más importantes que además hemos insistido mucho para que sea la portada del catálogo, que es un detalle, pero el cuadro en general es el patrocinio de la Inmaculada Concepción de los hijos del virrey conde de Lemos, que sirve para ver esa simbiosis entre
lo que es la plástica, digamos, con ciertas connotaciones llegadas de Europa, pero también con la forma de representación. Por ejemplo, los niños están vestidos con atavíos, algunos de ellos de carácter peruano, e incluso el niño pequeño está protegido con una medallita de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima es otro de los personajes capitales en esta exposición. Tenemos un cuadro de Angelino Medoro, que estuvo en Perú, que conoció a la santa, que incluso fue el que hizo el retrato post-mortem de Santa Rosa de Lima, y que nos devuelve desde Sevilla una magnífica grupo de nacimiento del niño con una rosa en la mano, es decir, con la rosa de Santa Rosa de Lima. Cómo se reacciona, y los grandes pintores de este país pintan a Santa Rosa de Lima, y además ese cuadro tiene esa iconografía, la ventaja que después es devuelto a través de Estampas América y se va a copiar en numerosos espacios, sobre todo en el mundo mexicano. Por darte algún elemento genérico, pero podríamos seguir y encontraríamos más que os podrían interesar mucho. Perú en el periodo virreinal destacó por sus objetos de platería, que eran utilizados por civiles y en lugares religiosos. Veamos algunos de ellos. Podemos encontrar una preciosa bandeja realizada en Arequipa con plata martillada, fundida y con relieves. Este objeto era utilizado antiguamente para servir el chocolate. También vemos un sagrario magnífico de 1766, cincelado en forma de pelícano e incrustaciones en pedrería, y es similar a otros ejemplares que se conservan en el Perú. Además, destaca una cruz pectoral con cadena de la Virgen de la Caridad, trabajado por un obrador peruano con oro y esmeraldas engastadas a la caja. ¿Qué reflexiones le genera a usted y cuál es el aporte de esta muestra en este sentido? Pues creo que el aporte de esta muestra, es decir, lógicamente partimos de un concepto de hibridación, de mestizaje entre las distintas culturas prehispánicas, que no es una sola, son distintas culturas que se imbrican previamente y siguen evolucionando en el tiempo durante la presencia de españoles. El cómo españoles o gente de Europa se aclimatan y se convierten en americanos también y van construyendo. Nuestra cultura actual es el sumatorio de todo eso, y lo que hemos pretendido con la exposición es que esa hibridación se vea a través del arte, insisto, siempre en positivo. Construyamos sobre lo que tenemos, construyamos sobre el magnífico legado cultural que nos une a los ambos lados del Atlántico e incluso el Pacífico, y que creo que representa en definitiva nuestra cultura actual, tanto la peruana como la mexicana como la española. Este museo ha sobrevivido a la Guerra Civil Española y a la pandemia, y nos permite seguir soñando a través de sus obras, aunque no las tengamos cerca. Gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo programa.